Introducción rápida. Esto es un extracto de directo editado de una charla que tuve con Jackie Gun acerca del Teralic de Pokémon, que fue una filtración enorme de 1 TB de información de la empresa de Game Freak, dueños de Pokémon. Y en concreto, este video va a tratar específicamente sobre unas cartas que te dieron de empleados. Voy a dar el resto de la información durante el video, así que eso, disfruten. Lo otro que a mí más me importaba y que a mí más me interesó es el tema de unas cartas, que son Ya. cartas que usaban, o sea, que se mandaban entre sí los distintos trabajadores cuando querían hacer una queja a sus superiores o una queja a otra sucursal. Y hay una de cosas que te juro que me hacen llorar. Una de las más importantes es un señor que cuando estaban programando la tercera generación se quejó de las naturalezas y los puntos de esfuerzo y los IVs, los puntos de genética. O sea, ¿Vale? se quejó del competitivo de Pokémon. Correcto, pero su queja era: me molesta que estas cosas existan porque el jugador no tiene forma de verlos en el juego. ¿Sabes? Un jugador no puede ver los puntos de genética, no puede saber qué naturaleza va a tener un Pokémon antes de capturarlo. Todas estas cosas van a incentivar que los jugadores hagan una selección del Pokémon más óptimo y se va a perder esa conexión entrenador Pokémon de amistad que supone que es lo que estamos intentando valorar. Y claro, uno pensaría que lógicamente esto es tan aburrido, lo de buscar un Pokémon genéticamente perfecto, que la gente no lo va a hacer, pero nuestra empresa va para tanta gente que con que haya un par de locos que lo hagan, van a hacer que todo el competitivo vaya a ese punto y todo el mundo va a empezar a hacerlo si quieren competir. Y creo yo que quitar esto sería la forma más óptima de hacer que los jugadores tengan vidas más fáciles a la hora de querer jugar esta mierda. Y lo ignoraron como la verga. O sea, yo nunca había visto un visto tan fuerte. Yo estoy seguro que ese tipo lo despidieron. Porque esta queja existía en tercera generación. Tuvimos cuarta, quinta, sexta y no fue hasta la séptima que empezamos a poder ver los puntos de esfuerzo. Los puntos de genética aún no son visibles en el juego. ¿Los puntos de genética cuáles son? Los puntos de genética son los puntos con los que el Pokémon nace. No Pero- son visibles, van de 0 a 31 en cada estadística. Y un Pokémon puede tener 31 en todas. Pero eso no tiene que ver con los EPS ni los IPS. Son los IVs. Ah, vale. Los EVs son los puntos de esfuerzo que ganan al ganar un combate. Sí, y los otros son los por la naturaleza, ¿o no? Los IVs son la genética. Ya. Naces con estos, ya hay objetos que a la hora de criar hacen que un Pokémon tenga la posibilidad de copiar los puntos de genética del Pokémon que tenga el objeto a la hora de la crianza. ¿Qué pasa? No puedes verlos, te los tienes que saber porque hay una fórmula que es un Pokémon con esta estadística base y esta cantidad de puntos de genética y estos puntos de esfuerzo va a tener este número en esa estadística y con eso tienes que intentar adivinar cuántos puntos de genética tiene. No, la tabla de Excel no. Es terrible y esos puntos de genética a día de hoy no son visibles todavía en los juegos oficiales. Tú puedes tener dos Pokémon y que uno tenga 0 en ataque en puntos de genética y 31, que es el máximo en puntos de ataque, y no lo sabes. Si los otros salieron en la sexta, en la entrega número 12, vamos a ver la genética. Sería claim, no te voy a mentir. Aunque sinceramente, desde mi punto de vista, con los puntos de esfuerzo ya valía, ya era suficiente. Puntos de genética aleatorios que puede tener cualquier Pokémon y que son heredables por herencia familiar me parece insólito. Pero ¿sabes qué? Lo del caballero le encuentro razón en el sentido de que justamente Pokémon hoy en día quería dar como la sensación de, oye, tú cría tu Pokémon, hace tu vínculo, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a lo legal del juego, hay gente que va, te cría, te saca 5000 huevos, de los 5000 huevos te escoge 2 y los demás para el cajón o los bota, los libera y ya está. Lo peor es pensar que de esos 5000 huevos, la mayoría vienen de dos padres que son de la misma especie y que probablemente son de la misma camada y que muchos de esos huevos se van a terminar reproduciendo con uno de los dos padres para mejorar la genética. O sea, hay un festival de la endogamia en el competitivo Pokémon que menos mal que tenemos Pokéhex para evitarlo. O sea, Pokémon en la vida real traería consecuencias bastante graves, ¿eh? Pokémon en la vida real, el competitivo no funcionaría como funciona. Ya te lo digo yo. Se extinguen todos los Pokémon que pueden criar. Todos. Quedarían solo los legendarios. Pero ¿qué me dices de los Pokémon legendarios competitivos? Están todos hackeados. No hay ningún Pokémon competitivo legendario que sea legal. Ninguno. El que te diga que tiene un Rayquaza competitivo legal te está mintiendo en la cara. Pero Critic, yo tengo uno Shiny con los Zips y ves perfecto. Otra carta que a mí me gustó un montón, que está Ajá. muy sencilla, es muy tonta, pero como persona que alguna vez ha agarrado la pala y ha trabajado, me llegó al alma. Es un tipo que dice, disculpen, acá en la sede de creo que era Tokio, usamos Windows. Windows no lee
estos kanjis, no me acuerdo cuáles eran, pero no lee estos kanjis. Por favor, no nos manden cartas con estos kanjis porque Windows no los lee y las tenemos que reescribir enteras de cero. Manden un PDF, por favor. No. Ese era un hombre que tiene que estar chato de reescribir cartas que vienen escritas en Takakana o alguna mierda por el estilo y que lo único que quiere es que le manden un PDF. Ese señor es mi animal espiritual. Pobre señor. Y ustedes pensaban que eso en Japón no pasaba, ¿eh? No, si en Japón se pone... Imagínate, pues tenías Windows en una oficina y ya cagaste. Creo que hay como 8 tipografías de Japón que no se pueden usar en Windows. La herida más genuina que he visto. La otra carta de la que quería hablar, que es otra de las que a mí más me gustó, tiene que ver sobre el anime de Pokémon. ¿Ya? La cosa es que en The Pokémon Company habían 2 sujetos que mandaban, por así decirlo. Uno quería que sacasen a Ash del anime desde hace como 20 años. Uf. Y el otro quería mantener a Ash todavía. Y es una carta kilométrica de como 9 páginas donde se explica chisme japonés de tú le dijiste a este esto, tú en un bar le trataste a este de esta forma, tú dijiste esta cuestión y esto no es verdad, ¿vale? En donde se ponen a discutir los motivos, las razones y los métodos de cómo hacer con el anime. Se ponen a discutir el tema de que está bajando en rendimiento. Esto es estas cartas de la época de cuando aún estábamos en el torneo mundial. Todavía no había terminado el torneo mundial, ¿vale? No es tan Ya. vieja. Con el torneo mundial te refieres a la última, ¿no? Sí, cuando durmieron Ash finalmente. Se ponen a hablar sobre cómo lo harían después del torneo mundial. Se ponen a hablar sobre cómo fue el proceso de hacer que Ash gane una liga. Se ponen a discutir sobre qué es ser realmente un maestro Pokémon. Se ponen a discutir el tema de no. Si dormimos a Ash, tenemos que hacer que sea con un final en donde él entienda una nueva versión de cómo ser un maestro Pokémon y que eso se lo podamos explicar al espectador y que este lo vea. Porque si les dejamos un final demasiado agridulce como fue la original Encanto, que simplemente perdió porque estaban planeando continuarla, es muy posible que los amenacen de muerte por Twitter y a la gente no le guste y la empresa se vaya a la mierda y se ponen a hablar de todas esas cosas pensando en cómo crees hacer para dormir a Ash. Pero ¿cómo se le ocurre si los fans de Pokémon son tan maduros? Obviamente. ¿Amenazan? No, ¿cómo? Pero es que es terrible porque no, la página es kilométrica y está llena de salsa japonesa que a mí me estaba volviendo loco. No quería que terminara. Es demasiado bueno. Y claro, yo me pongo en la piel de eso. Imagínate tener que tomar tú la decisión de si dormir o no dormir a Ash. Estamos hablando de que estás con una franquicia de anime que está en decadencia, está perdiendo espectadores continuamente, y tienes que tomar la decisión de continuarla porque ha sido lo que llevas haciendo 20 años, porque es una fuente, a pesar de que estás perdiendo ganancias, sigue siendo una fuente estable de dinero. Terminar con eso, empezar otra serie de cero, totalmente nueva, y que posiblemente no le guste a nadie. Esas oficinas se estaban quemando por dentro. Más aún por cómo describen las personalidades de los dos tipos, que el que quería sacar a Ash y el que quería mantenerlo. Porque el que quería sacar a Ash era un pesado de mierda que no lo aguantaba nadie en esa oficina. Y al otro le hacían caso porque era muy cerrado su idea. Era en plan de... Cuando tuvieron que tomar la decisión de finalmente hacer campeón a Ash en Alola, este tipo había dicho 8 millones de veces que no, que Ash tenía que perder en Alola. Y cuando finalmente lo hicieron porque The Pokémon Company mandó una orden desde arriba, este tipo se quedó callado, se dio media vuelta y se fue y se salió de la oficina y no volvió. Hasta dentro como una semana después, totalmente decepcionado. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con el tipo de no haber dejado ganar a Ash en Alola. Bueno, en primer lugar, todos saben aquí ya que a mí me hubiera gustado que Ash hubiera ganado en XY. Le robaron el campeonato, pero descaradamente. Yo voy más atrás. Tuvo que haber ganado en Diamante y Perla. Le sacaron los chetos. Un tipo vino y dijo: tienes un equipo equilibrado, ya has aprendido todo lo que un entrenador Pokémon tiene que aprender y estás a claramente el nivel de derrotar a los campeones. Darkrai, ¿qué pasa? Claro, me derrotaste al Darkrai. Latios, ¿qué pasa? El weón tenía el Giratina Arceo ahí en la mochila también, pero no lo alcanzó a sacar, ¿no? Anda tú a saber qué mierda tenía él en los otros 4 slots, weón. De hecho, yo vi una vez un video que analizaron al personaje y supuestamente tenía varios legendarios y su inicial era Lucario. O algo así. Yo estoy seguro que ese tipo lo sacó el bolsito que te acabo de contar, que quería que Ash perdiera en Alola, lo diseñó él
hizo el equipo él y él dijo, el combate tiene que ser así, punto por punto, y lo mandó a animar. Y nadie pudo decirle que no. ¿Y sabes qué? Justamente por ese tipo, el de los Pokémon hackeados, yo creo Ajá. que Ash debió haber ganado el último torneo este que sí ganó, pero contra El del mundial Cynthia. contra él. Cynthia. Ah, contra Cynthia. ¿Sabes por qué? A Cynthia cuando llega ahí, ella quiere dejar de luchar porque nunca perdió. Y si te acuerdas, lo que dijeron es que aquel que ganara el torneo ese donde estaba el hackero, iba a tener el derecho de pelear contra Cynthia. Eso quiere decir que el weón no le ganó a Cynthia. Entonces, Es verdad, Cynthia le ganó a ese tipo. Cynthia le ganó al hackero con el Darkrai todos los legendarios. Y por eso para mí Cynthia debería haber sido el villano final. Porque Leon, aparte de... A ver, se sabía porque era el dueño de la temporada y bla, 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 etcétera, etcétera. Pero Cynthia ya tenía más terreno, tenía harta más calle en la serie. Y aparte le había ganado a ese tipo. Hubiera sido legendario. El mayor problema es que canónicamente, y esto es algo que están intentando mantener en todo el universo Pokémon, Ujú. Lionel es el campeón más fuerte. Ya. Y se dice que es por notable diferencia, porque primero, Galar Ujú. es la región más competitiva de todas, es durísimo, o sea, los líderes de gimnasio de Galar están muy por encima del resto de ligas. Y se dice textualmente que el último líder de gimnasio de Galar, que Roy creo que se llama, se dice textualmente que él podría ser el campeón de casi cualquier otra liga. Y que no es el de la suya, única y exclusivamente por la existencia de Lionel. Ya, pero eso es basado más que nada en los juegos de Pokémon, no en el anime. Pero como te digo, es algo que están intentando mantener. De hecho, si te das cuenta, lo del torneo mundial Ajá. está mucho más cercano al canon de los videojuegos que del anime. Cynthia viene con su diseño original, está Lance con su equipo más reivindicado, el tipo este de Joen, que hasta Sí. donde yo recuerdo, él si aparece en los capítulos de Joen, es de relleno, porque en la liga no está. Entonces, si te fijas, son los campeones de los juegos técnicamente. Claramente se toma en cuenta que Cynthia sí vivió lo que ocurrió en el anime, pero por lo demás, esa temporada se trata de aferrar mucho a la lógica de los juegos. Ya, sí, no, sí, yo sé que por ejemplo con respecto a los juegos, Lionel le saca barrera a todo, pero más que nada iba por el anime, porque dentro del lore del anime por lo menos a Cynthia se ha dicho que nunca ha perdido. Y de hecho ella decía que terminando ese torneo se iba a retirar porque ya no tenía ganas de combatir justamente por eso, porque nadie le había ganado. Entonces supongo que a Lionel no le tenía tanto miedo, pero por eso digo, respecto al anime, porque en el Sí, videojuego, sí, sí, sí. en el videojuego Es que supongo que... ahora que me estáis haciendo pensar esa de que Cynthia le toca haber ganado a ese tipo, no la había pensado, oye. Dios, eso Sí, implica que Cynthia sabe qué equipo tiene. Cintia vio el equipo de del hueón hackero y se lo farmeó. Y dijo, un martes. Dijo, vas a saber por qué mi Garchomp se llama así. Procede a garchárselo a todo. Dios, es que es terrible.